Pokémon realmente no quería ser el campeón tipo Hada. 361. Tras esquivar el ataque, Malamar frunció los labios, revelando su característica sonrisa maliciosa. Su mirada recorrió a Shuchen y a Kirlia. No era tonta y podía percibir claramente la diferencia de fuerza entre ella y Kirlia. Pero aún así, no mostró el menor signo de pánico. En cambio, miró a Kirlia como si estuviera mirando un juguete. Shuchen se sintió paralizado bajo esa mirada e inmediatamente le dio una orden a Kirlia. Kirlia, teletransporte. Justo cuando Shuchen terminó de hablar, Kirlia, que había estado de pie frente a él, parpadeó repentinamente. Como si hubiera entrado en el vacío, desapareció repentinamente del lugar. Sin embargo, ante esta situación, el Malamar que tenían enfrente permaneció impasible. El comportamiento de Malamar le dio a Shuchen una premonición ominosa, pero perdónenlo por no saber realmente cómo Malamar podría derrotar a Kirlia. En el segundo siguiente, la figura de Kirlia apareció repentinamente detrás de Malamar, y sus pupilas de color naranja rojizo lo escudriñaron con una mirada de resentimiento. Esos dolorosos recuerdos del pasado, ella los pagaría con creces en el siguiente instante. Kirlia, resplandor deslumbrante para no perder esta buena oportunidad. Shuchen transmitió la orden a través de su conexión mental con Kirlia en esta ocasión. Los beneficios de esto eran evidentes. Malamar seguía en pie, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Al segundo siguiente, esa sonrisa maliciosa se congeló de repente y su expresión se distorsionó. Justo en ese momento, Kirlia condensó abruptamente una aterradora oleada de energía de tipo Hada. Esa fluctuación de energía se acumuló en su palma, liberando ocasionalmente una potente presión de aire. Era evidente la enorme cantidad de energía que Kirlia había reunido en ese único golpe. Con un suave grito, este resplandor deslumbrante, similar a un cañón láser, salió disparado de su mano, dirigiéndose hacia la espalda de Malamar. Aunque la fuga de energía permitió a Malamar percibir la intención de Kirlia, simplemente no pudo reaccionar a tiempo a tan corta distancia. El poderoso resplandor deslumbrante explotó violentamente en su espalda, y la inmensa fuerza lanzó a Malamar volando rápidamente hacia adelante. Shuchen ladeó ligeramente su cuerpo, sintiendo como si un tren expreso hubiera pasado a su lado a toda velocidad, revolviendo su cabello blanco, algo rebelde. La poderosa fuerza arrastró el cuerpo de Malamar hasta que se estrelló contra un árbol y lo partió, deteniéndose finalmente. El árbol gigante roto se desplomó al suelo con un golpe sordo. Kirlia no se había contenido en absoluto con este ataque. Malamar yacía en el suelo inusualmente inmóvil, cubierto de heridas de distintos tamaños. Como no se podía ver su expresión facial, era imposible saber si había perdido su capacidad para luchar, así que Shuchen no se atrevió a bajar la guardia. Observó con frialdad al Malamar caído, que yacía inmóvil en el suelo. Sin embargo, Shuchen tenía un mal presentimiento. Aunque había resuelto el problema sin derramar una gota de sangre, la sonrisa astuta de Malamar de hacía unos instantes seguía apareciendo en su mente. Esa sonrisa era como si lo hubiera visto todo, como si no le importaran en absoluto, como observar la agonía de una presa. Pero el resultado final fue el opuesto. Aquella escena tan extraña hizo que el corazón de Shuchen diera un vuelco involuntariamente. Mientras tanto, en los otros campos de batalla, Primarina aplastó fácilmente al Malamar al que se enfrentaba gracias a su excelente gestión de la energía. Mimikyu y Mawile, que poseen una gran habilidad para el combate cuerpo a cuerpo, lograron la victoria con facilidad. Si bien la gestión de energía de Silveon no era tan buena como la de Primarina y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo no eran tan buenas como las de Mawile o Mimikyu, su equilibrio general en ambos aspectos era excepcionalmente excelente, lo que la hacía parecer cómoda durante todo el duelo. Bajo el mando de Lily y la oficial Genmi, Ninetales de Alola y Manectric también consiguieron la victoria con gran facilidad. No hace falta decir que Flor Eterna, que ya tenía una enorme ventaja de fuerza, ni siquiera sudó después de acabar con su Malamar. En un instante, la situación en el campo de batalla dio un giro completo. El grupo de Shuchen, que acababa de verse rodeado, resolvió el problema en cuestión de segundos. Al ver a Malamar caído, Lily suspiró aliviada y caminó rápidamente al lado de Shuchen. Hermano Shuchen, ¿qué hacemos ahora? Sin embargo, esta misma cuestión era lo que preocupaba a Shuchen. Sentí que las cosas no eran tan sencillas. A su lado, la oficial Gendy miró al Malamar caído, y una rara sonrisa apareció en su rostro. Parece que ya se han resuelto todos los casos. Llevaba un tiempo siguiendo la pista de estos Malamar, y cada vez, ellos usaban su inteligencia superior y sus extraños movimientos para hacerla dar vueltas en círculos.
Pero esta vez fue excepcionalmente fácil. Aunque se sintió sorprendida, la sensación de venganza consumada también le produjo una sensación de alivio. Esperen, manténganse alerta, gritó Shuchen de repente. El viento que soplaba a través del bosque susurraba entre las hojas, y algún que otro pidgey o fletchling que volaba por el cielo en calma emitía alegres gruñidos. Todo transcurría con normalidad y no parecía haber nada destacable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ominosa premonición en el corazón de Shuchen se hizo cada vez más fuerte. A pesar de esto, Lily y la oficial Genni se pusieron inmediatamente en alerta tras oír el grito de Shuchen. Lily lo hizo por absoluta confianza en Shuchen, mientras que la oficial Genni también notó que algo andaba mal después del recordatorio de Shuchen. Todo parecía demasiado fácil, ¿verdad? Esto no era para nada el estilo de Malamar, ¿verdad? Al pensar en esto, la mirada de la oficial Genni se desvió inadvertidamente hacia Shuchen, quien tenía una expresión solemne. Su atractivo rostro mostraba un ceño fruncido, y sus ojos escudriñaban involuntariamente los alrededores, manteniéndose alerta ante cualquier suceso arrepentido en todo momento. Esto la hizo suspirar con admiración. Comparada con ella misma, parecía que el joven que tenía delante era más apto para ser policía en el mundo Pokémon. Kirlia compartía la misma mentalidad que Shuchen y permaneció a su lado. El hilo que la unía estrechamente a Shuchen les permitió a ambos percibir la inquietud del otro. Esta sensación era un tanto extraña. No parecía infundada, pero sí excepcionalmente arrepentida. Sin embargo, a medida que el tiempo se les escapaba de las manos, Shuchen y los demás habían mantenido su estado de alerta durante demasiado tiempo, pero no había ocurrido nada extraño. Esto hizo que Shuchen dudara un poco de sí mismo, y justo cuando estaba a punto de decir algo a todos, al segundo siguiente, se le erizó la piel de repente y aquella risa extraña y malvada volvió a resonar en sus oídos. Malamar. Malamar. El grupo desvió repentinamente la mirada y vio una figura que poco a poco se hacía más nítida en la espesura del bosque. Aquella figura tenía una sonrisa maliciosa en el rostro, sus pasos eran excepcionalmente ligeros y su risa, penetrante y aguda. Ese sonido le produjo a Shuchen una sensación tan desagradable como la de un tenedor de acero raspando contra un cuenco de metal. Aquel Malamar parecía ser el líder de este grupo. Tras aparecer en el campo de batalla, su mirada se desvió inadvertidamente hacia los diversos Malamar que yacían en el suelo. Finalmente, Malamar retiró la mirada en silencio y observó a Kirlia junto a Shuchen. La forma en que miraba a Kirlia era como si no estuviera mirando a un Pokémon común y actual, sino más bien a un tesoro lo suficientemente emocionante como para contemplarlo. Su aparición hizo que Kirlia apretara los dientes con fuerza, una sensación de inquietud brotando desde lo más profundo de su corazón. Este sentimiento le recordó la época en que era una Ralph y estaba dominada por Malamar. Y Shuchen, naturalmente, también se sintió particularmente incómodo. Después de todo, podía percibir claramente los cambios emocionales que provenían de Kirlia. Shuchen realmente no entendía por qué Malamar seguía sonriendo a estas alturas, ni tampoco entendía cómo se atrevía a aparecer allí completamente solo. La situación actual era que el grupo de Shuchen había rodeado a este Malamar. Shuchen estaba a punto de ordenar a los Pokémon de Kirlia y Zhou Chao que lanzaran un ataque. Entonces, al segundo siguiente, Malamar apartó la mirada y extendió sus dos tentáculos flácidos, frotándolos suavemente entre sí. De sus palmas emanaron tenues fluctuaciones de energía psíquica. Al ver esto, Shuchen adoptó inmediatamente una postura de combate. Sin embargo, el ataque esperado no llegó al segundo siguiente. Lo que esa emitida fluctuación de energía no fue un ataque, sino un sonido agudo y penetrante. Este sonido incluso hizo que Lily sintiera un escalofrío. Como oficial de policía en el mundo Pokémon, la oficial Genni no pudo evitar fruncir el ceño al oír aquel sonido agudo. Pero lo que el grupo de Shuchen desconocía era que ese sonido era mucho más que simplemente penetrante. En lo profundo del bosque que se extendía tras ellos, otro Malamar montaba guardia solitario, rodeado por 6 esbeltos pilares en forma de diamante. Todos sus compañeros habían salido a capturar a Kirlia, dejándola sola para que custodiara la base, pero aún así, continuó vigilando atentamente los alrededores. Al segundo siguiente, como si una onda de radio hubiera atravesado repentinamente su mente, una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Malamar. Entonces, lentamente se dio la vuelta y extendiendo las manos, mientras gotas de fluctuaciones de energía psíquica de color rosa violáceo emanaban de ellas como olas. Los 6 pilares cilíndricos que originalmente lo rodeaban comenzaron repentinamente a girar lentamente a su alrededor tras recibir la ayuda de esta tenue energía.
En ese instante, los pilares, originalmente azules y blancos, se tornaron de un rojo sangre, y unas ondas silenciosas se elevaron hacia el cielo antes de extenderse. Era como una onda de radio que se propagaba con Malamar como epicentro. Mientras tanto, tras esperar un buen rato, el grupo de Shuchen no vio ningún otro cambio aparte de oír ese sonido penetrante, y era evidente que habían perdido la paciencia. Kirlia, brillo deslumbrante. En cuanto Shuchen terminó de hablar, la figura de Kirlia apareció de repente y desapareció de su sitio. Nadie de los presentes pudo ver sus movimientos con claridad. En un instante, ya había llegado en diagonal por encima de Malamar. Una aterradora energía de tipo hada se concentró en sus manos, coalesciendo gradualmente hasta formar una esfera. ¿Explosión lunar? Dijo Shuchen sorprendido al verlo. Cabe señalar que Shuchen no hizo que Kirlia aprendiera intencionadamente el movimiento explosión lunar, manteniendo siempre resplandor deslumbrante como su principal ataque especial de tipo hada. Resultó que Kirlia se había dado cuenta por sí misma en el campo de batalla. Esto podría considerarse una pequeña y agradable sorpresa en medio de esta crisis. Sintiendo las fluctuaciones de energía que provenían de detrás de él, Malamar permaneció allí de pie, con el rostro tranquilo e imperturbable. Al ver esto, una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Shuchen. Para ser honesto, realmente no sabía de dónde sacaban esos Malamar tanta confianza, al ser incapaces de resistir la ofensiva de Kirlia. ¿Podría ser que todos pensaran que Kirlia seguía siendo la bebé de antes? ¿Que sus ataques solo les hacían cosquillas? Sin embargo, al segundo siguiente, la sonrisa en el rostro de Shuchen se congeló por completo. Vio a Kirlia, que originalmente había condensado energía violenta, caer del aire al suelo. ¿Kirlia? Gritó Shuchen a Kirlia con preocupación. Las fluctuaciones de energía de tipo hada que Kirlia había condensado se disiparon por completo al tocar el suelo. Ahora, se agarraba la cabeza con fuerza con ambas manos. De vez en cuando, mientras se revolcaba de un lado a otro en el suelo, como si resistiera un dolor punzante, se le escapaban de la boca unos murmullos de dolor. Mientras tanto, el Malamar que estaba a su lado se dio la vuelta y lanzó una mirada fría al Kirlia que se retorcía de dolor a su lado. Primaria, área de burbujas. A través del hilo que conectaba su corazón con el de Kirlia, Shuchen podía percibir claramente las dolorosas emociones de Kirlia. Sin embargo, había algo más que preocupaba a Shuchen. El vínculo que lo unía a Kirlia se estaba debilitando cada vez más en ese momento. Al ver esto, Primarina no se atrevió a ser negligente en lo más mínimo. Inmediatamente usamos su cola para ponerse de pie, adoptó una postura de canto y emitió hermosos segmentos vocales por su boca. La energía de tipo agua se concentró en la punta de su nariz, formando una enorme esfera de agua que, al instante, se estalló en varias pequeñas balas de agua. Mientras la última y hermosa nota de la boca de Primarina caía lentamente, un ataque que contenía una majestuosa energía de tipo agua y hermosos segmentos vocales que hacían que uno abandonara la resistencia se abalanzó rápidamente sobre Malamar. Aunque no sabía con exactitud qué le había sucedido a Kirlia, dejarla al lado de Malamar ahora era demasiado peligroso. Ella era su objetivo final. Ante el oportuno ataque, Malamar no dijo nada, solo se dio la vuelta lentamente. En el segundo siguiente, ocurrió una escena increíble. Kirlia, que se retorcía de dolor en el suelo agarrándose la cabeza, de repente brilló y desapareció del lugar. En el segundo siguiente, su cuerpo apareció fugazmente frente a Malamar. Una energía majestuosa de tipo hada se condensa en sus manos, coalesciendo en una esfera. Bajo la dirección de Kirlia, esta esfera se encontró rápidamente con el área de burbujas disparada por Primarina. Las dos energías chocaron en el aire y luego explotaron repentinamente, emitiendo un fuerte estruendo. El humo constante también dificultaba la visibilidad en el lugar de los hechos. Debido a que sucedió tan repentinamente, ni siquiera Shuchen reaccionó del todo. Simplemente sentí de arrepentimiento como si el hilo que conectaba su corazón con Kirlia se hubiera roto abruptamente. El hilo roto se hundió de repente en su corazón, como si lo envolviera, provocándole una punzada de dolor con cada latido. Shuchen se agarró el pecho con fuerza, y el humo que se había formado ante él se disipó por completo en ese instante. Vio a Kirlia de pie, resueltamente frente a Malamar, con sus pupilas de color rojo anaranjado ahora teñidas de rojo sangre, y los pequeños cuernos naranjas en su cabeza también parecían haber sido tratados de carmesí por la sangre. Su mirada inexpresiva recorrió al preocupado Shuchen, con una expresión desprovista de toda emoción. Kirlia, Shuchen observó la escena con incredulidad. Shuchen jamás se había imaginado una escena como esta.
Que la Kirlia a la que siempre había protegido en la palma de su mano algún día estaría en el lado opuesto al suyo. Hermano Shuchen. Al percibir el temblor en la voz de Shuchen a su lado, Lily le agarró la mano. Intentó transmitirle fuerza a través de la delicadeza de su palma. Esta idea sonaba bastante fantástica, pero tuvo cierto efecto en Shuchen. Estoy bien. Shuchen reprimió con esfuerzo la inquietud que sentía, apretando con firmeza la mano que Lily sostenía. Maldita sea. Apretó los dientes con fuerza, mirando con resentimiento al Malamar que estaba detrás de Kirlia. Su oponente lo observaba con una expresión divertida. Esa clase de sonrisa hizo que cada centímetro de la piel de Shuchen exhalara furia. Tranquilízate, hermano Shuchen. Kirlia está siendo manipulada por ellos. Sin duda la salvaremos. Lily se había quedado a su lado, observando la expresión de Shuchen. Era evidente que el Malamar del bando contrario había vuelto a provocar a Shuchen. Esto era algo que Lily no quería ver. En primer lugar, rara vez veía a Shuchen comportarse así. En segundo lugar, Shuchen era la clave para romper este punto muerto, ya que su fuerza personal era la mayor. Si incluso el más fuerte de ellos perdía la compostura, ¿podían realmente esperar que la oficial Gendy y su Manectric derrotaran a la Kirlia de Shuchen en la próxima batalla? Mientras tanto, por otro lado, Malamar miró con desdén a Lily, que estaba junto a Shuchen. La expresión que Shuchen acababa de mostrar era como un manjar exquisito, que le producía una sensación de placer físico y mental. Sin embargo, ese delicioso manjar había sido retirado por culpa de esa chica rubia que estaba al lado del chico de pelo blanco, lo que disgustó a Malamar. Al segundo siguiente, Kirlia, que había estado de pie impasible frente a Shuchen, parpadeó repentinamente y se desvaneció en el aire. Shuchen observó la escena conmocionada, y al instante siguiente, una violenta oleada de energía se formó repentinamente detrás de él. Kirlia llegó detrás de Shuchen en una fracción de segundo. Extendió ligeramente las manos y un abrasador torrente de fuego se concentró en ellas. Aunque todavía sostenía esa energía en sus manos, la distancia entre ambos era tan corta que la espalda de Shuchen ya sentía el calor abrasador. La velocidad con la que Kirlia encadenaba teletransporte con sus habilidades era simplemente demasiado rápida. Incluso los Pokémon de un líder de gimnasio curtido en batallas podrían no ser capaces de reaccionar a este movimiento. Y mucho menos Shuchen, que era un simple mortal sin la fuerza suficiente ni siquiera para atar un pollo. Shuchen hizo un gran esfuerzo y apenas pudo girar la cabeza. Sus ojos reflejaban las pupilas color sangre de Kirlia, desprovistas de cualquier brillo. Ahora parecía que ya era demasiado tarde. El abrasador chorro de fuego salió disparado, pero de repente se detuvo en el aire. Una masa de confusión invisible atrapó el abrasador chorro de fuego de la nada, impidiéndole avanzar ni un centímetro. Y todo esto fue, naturalmente, obra de la flor eterna junto a Shuchen. En ese instante, sus ojos brillaron con una intensa luz azul. Apretó los labios con fuerza, con el rostro lleno de emociones complejas. La situación actual también le resultaba algo difícil. Si esto hubiera ocurrido cuando conoció a Shuchen, Flor Eterna lo habría elegido sin dudarlo. Sin embargo, después de haber estado tanto tiempo en el equipo de Shuchen, también le tomó un cariño especial a este pequeño que trabajaba duro en silencio y que usaba su percepción emocional para preocuparse por cada compañero del equipo. Además, Shuchen los consideró a todos excepcionalmente importantes. Debido a su personalidad, Kirlia siempre recibió un trato preferencial. Como dice el refrán, el niño que sabe usar encanto se lleva los dulces. Aunque sentí un poco de envidia, nunca tuve celos de Kirlia. Tras haber experimentado el dolor de la separación, sentí que mientras pudiera permanecer al lado de Shuchen, sería lo suficientemente feliz. Aunque en ese momento quisiera atacar a Kirlia, Shuchen no se lo permitiría. Flor Eterna dejó escapar un grito de delicada ira, y el abrasador torrente de fuego fue aplastado como por una mano gigante formada en el vacío. Una fuerte explosión resonó en el aire, y la abrasadora corriente de fuego se convirtió en gotitas de polvo cristalino que se disiparon en el cielo. Este polvo era precioso, pero en ese momento nadie le prestaba atención. Tras fallar el ataque, Kirlia giró ligeramente su cuerpo en el aire y aumentó rápidamente la distancia entre ella y Shuchen. Sus pupilas, de un rojo sangre, no reflejaban ninguna emoción. Los cuernos pequeños anaranjados que solían usar para percibir las emociones de los demás también estaban teñidos de sangre roja en ese momento. Mar maldita. Shuchen presionó los puños con fuerza, pequeñas gotas de sudor le corrían por las palmas de las manos.
Miró fijamente al Malamar que no estaba muy lejos y rápidamente dio órdenes al Pokémon que tenía al lado. Primaria, área de burbujas. Silveón, brillo deslumbrante. Campo Mimikyu, bola sombra. Tras las órdenes de Shuchen, los diversos Pokémon que estaban a su lado no se atrevieron a dudar lo más mínimo. Primarina volvió a adoptar la pose de una cantante, formando proyectiles de agua cristalina que se dispararon rápidamente hacia Malamar, que no estaba muy lejos. Mientras tanto, Silveón condensó energía rosa de tipo hada en un rayo de luz que se dirigió hacia Malamar como un cañón láser. Mimikyu nos salpicó repentinamente desde el suelo, formando una esfera de color púrpura intenso en su vientre y arrojándola hacia Malamar. Si Malamar desaparece, Kirlia volverá a la normalidad, ¿verdad? Shuchen no pudo evitar pensar esto en su corazón, mientras su mirada seguía las tres formas diferentes de ataque dirigidos hacia Malamar. Sin embargo, ante los tres ataques que se aproximaban rápidamente, Malamar mantuvo esa postura tranquila e indiferente. Los tres ataques se acercaban cada vez más al cuerpo de Malamar, pero en el segundo siguiente, una figura azul apareció repentinamente entre los ataques y Malamar. Esta figura no era otra que la Kirlia. Shuchen estaba muy preocupado. Al ver esto, el corazón de Shuchen parecía dar un vuelco. Kirlia juntó las manos con fuerza, y una enorme cantidad de energía de tipo hada brotó de sus palmas. La inmensa energía rosa formó una enorme esfera que interceptó directamente los ataques lanzados por los tres Pokémon. Las cuatro fluctuaciones de energía se detuvieron extrañamente en el aire por un breve instante. La intensidad energética de Kirlia era inconmensurable incluso para Shuchen, pero era obvio que su intensidad energética superaba con creces la de los demás miembros del equipo, con la excepción de Flor Eterna, por supuesto. Pero el cuerpo actual de Kirlia aún no podía soportar la enorme energía que contenía, y naturalmente no podía hacer frente al poder combinar de los tres Pokémon en ese momento. Tras detenerse un instante, las tres fluctuaciones de energía engulleron rápidamente la explosión lunar condensada por Kirlia y golpearon sin falta el delicado cuerpo de Kirlia. La fuerza descomunal convirtió el pequeño cuerpo de Kirlia en una bala en ese instante, estrellándola rápidamente contra un árbol que tenía al lado. Pero la cosa no quedó ahí. El cuerpo de Kirlia se estrelló contra 5 grandes árboles antes de detenerse a duras penas. Kirlia. Gritó Shuchen con ansiedad, mientras un dolor punzante brotaba lentamente en su corazón. Al ver que Kirlia salía disparada por el ataque, Shuchen, casi inconscientemente, empezó a correr, liberándose del fuerte agarre de Lilia y precipitándose directamente hacia Kirlia. Los demás Pokémon del equipo también gritaron de preocupación al ver esto. Fraternidad primaria. Mini. Yeti. No, hermano Shuchen. Al ver esto, Lily entró en pánico por completo e instintivamente intentó salir corriendo tras él. Al percatarse del movimiento de Lily, el Malamar que se encontró no muy lejos finalmente actuó. Dio una palmada y una oleada de energía oscura se dirigió rápidamente hacia la posición de Lily. Al sentir la oleada de energía, Lily retiró instintivamente el pie. A su lado, la Ninetales de Alola se sobresaltó. Sus 9 colas se desplegaron mientras una luz rosada llenaba su cuerpo blanco como la nieve, y escupió una esfera rosada por la boca para enfrentarse de frente al pulso oscuro de Malamar. Las dos ondas de energía chocaron en el aire. Un instante después, se oyó una fuerte explosión y ambos ataques se disiparon en el aire. Aunque el hecho de no haber podido golpear a Lily hizo que el Malamar frunciera el labio con fastidio, luego volvió a dirigir su mirada hacia Shuchen, que corría, con una expresión juguetona. Observando la compostura de Malamar no muy lejos de allí, Flor Eterna sujetó con fuerza la flor negra entre sus manos. Ella miró en silencio al Mimikyu que estaba a su lado, y el Mimikyu, sintiendo su mirada, le devolvió la mirada a Flor Eterna. Mientras tanto, por otro lado, Shuchen finalmente llegó a Kirlia. Miró a Kirlia, que yacía boca abajo en el suelo con heridas espantosas por todo el cuerpo. Shuchen lo vio con sus propios ojos, pero sintió un dolor en el corazón al recoger la Kirlia que yacía en el suelo. La estrechó con fuerza entre sus brazos, como si intentara fusionarla con su propio cuerpo, temiendo que pudiera desaparecer. No tengas miedo, Kirlia, estoy aquí. Shuchen dijo mientras estrechaba aún más su abrazo. Entonces, al segundo siguiente, una corriente eléctrica brotó del cuerpo de Kirlia, serpenteando silenciosamente por el cuerpo de Shuchen. Inmediatamente después, una violenta descarga eléctrica brotó de Kirlia, envolviendo el cuerpo de Shuchen en un instante. Hermano Shuchen.
Al ver esto, Lily se emocionó muchísimo y le gritó ansiosamente a Shuchen, que estaba siendo golpeado por el ataque del rayo. Para entonces, Kirlia, que yacía en los brazos de Shuchen, había abierto los ojos, pero los tenía inyectados en sangre, y estaba apartando a Shuchen con todas sus fuerzas. Aunque un dolor inolvidable recordaría su cuerpo, Shuchen no soltó la Kirlia que sostenía con tanta fuerza. Está bien, Kirlia. Mientras Shuchen hablaba, frotó suavemente su barbilla contra la cabecita suave de Kirlia. El cuerpo de Kirlia parecía ponerse rígido de repente, pero la electricidad que emanaba de su cuerpo no se redujo en absoluto. De hecho, se intensificó. El hilo que unía sus corazones, que parecía haberse roto hacía un instante, reapareció repentinamente en ese momento. El mundo interior de Kirlia. ¿Dónde estoy? ¿No estaba tratando con Malamar? Kirlia miró a su alrededor, aturdida, en medio de la oscuridad total. Quería salir de allí rápidamente porque, antes de venir a este mundo, había estado afuera lidiando con el Malamar que una vez había lastimado a Shuchen. Aunque Shuchen contaba con muchos ayudantes poderosos a su lado, Kirlia seguía sintiéndose ansiosa. Pero cuanto más ansiosa se ponía, más escalofrío sentía recorrerle el cuerpo. Un dolor agudo le atravesó la cabeza, como una descarga eléctrica. El entorno era oscuro, silencioso y helado. En este pequeño mundo, Kirlia estaba completamente sola. ¿Por qué tienes tanta prisa por irte? En su estado de trance, una voz resonó de repente en la oscuridad del mundo. A él no le importas en absoluto, entonces ¿por qué lo valoras tanto? Kirlia levantó la vista bruscamente, pero todo seguía oscuro y vacío ante ella. Eso no es cierto. Tiene tantas parejas. ¿De verdad echaría de menos a alguien como tú? ¿Piensa él alguna vez de verdad en ti? Está claro que te descuidas a menudo, ¿por qué sigues aferrándote a él como si fueras una lapa? Kirlia intentó con todas sus fuerzas replicar en su interior, pero las voces frías seguían interrogándola. Esas voces eran tan frías que parecían manos negras intentando arrastrar a Kirlia a un torbellino de dudas sobre sí misma. Sin embargo, subestimaron las emociones que albergaba el corazón de Kirlia. ¿Cómo la trató realmente Shuchen? Siendo un Pokémon emoción, ¿cómo pudo no saberlo? Aunque Shuchen a menudo la descuidaba por otros asuntos, nunca dejó de preocuparse por ella. Shuchen valoraba ampliamente a cada miembro del equipo, pero aún así, siempre dedicaba un poco más de atención a Kirlia. Si a Shuchen realmente no le importaba a ella, ¿por qué iba a consolarla cada vez que estaba de mal humor? ¿Por qué habría arriesgado su vida para salvarla cuando se conocieron? ¿Y por qué habría de dejarle a ella la esperanza de sobrevivir en el mundo espejo? Esos no eran sus verdaderos pensamientos. A sus ojos, Shuchen era alguien que lo daría todo por ella. La oscuridad del ambiente le heló la sangre, pero en ese momento una sensación de calidez comenzó a crecer silenciosamente. Era como una semilla. Aunque se plantara en tierra estéril, no era imposible que germinara. Aturdida, sus pupilas recuperaron un destello de color y vio la escena que tenía ante sí. Resultó que el calor se lo estaba brindando Shuchen. En ese momento, Shuchen la sostenía fuertemente en sus brazos, pero ¿qué pasaba con ella? Su cuerpo estaba liberando continuamente el rayo que estaba atacando a Shuchen. Sin embargo, aún así, Shuchen no optó por dejarla ir. En cambio, parecía querer atraerla aún más hacia él en sus brazos. Shuchen. Suéltame. Una voz familiar, acompañada de un sollozo entrecortado, resonó en la mente de Shuchen. Shuchen sintió una oleada de alegría, pero aún así, no optó por liberar a Kirlia. Aunque se comunicaba con Kirlia a través de ese vínculo que unía su corazón, la voz de Shuchen denotaba ronquera y cansancio. No te dejaré ir. No tengas miedo, Kirlia. Creo que puedes superarlo. Dos hileras de lágrimas transparentes brotaron de los ojos inyectados en sangre de Kirlia, y su delicado cuerpo se estremeció en los brazos de Shuchen. Shuchen hizo exactamente lo que dijo, sin ninguna intención de soltar a Kirlia. Sus interacciones habituales eran tan armoniosas que Shuchen jamás se habría imaginado que pudiera ocurrir una situación como esta. Cuando Kirlia fue controlada por otro y se opuso a él, Shuchen mostró un raro momento de pánico. Aunque Kirlia estaba siendo controlada y atacarlo no era su intención, aún así Shuchen se sintió fatal. Ahora podía comprender, en cierta medida, por qué Ash actuaba a menudo de forma tan imprudente. Gracias a las emociones, estas son la mayor fortaleza de combate de un Pokémon y la fuerza más poderosa de este mundo. Al mirar a Shuchen, que la sostenía con fuerza en sus brazos y resistía constantemente las violentas corrientes eléctricas, dos hileras de lágrimas transparentes brotaron de las comisuras de los ojos de Kirlia.
Usó sus últimas fuerzas para empujar su cuerpo frenéticamente, queriendo alejar a Shuchen. Sin embargo, sus acciones no lograron su objetivo. Shuchen la abrazó aún más fuerte. El delicado cuerpo de Kirlia tembló violentamente, y en su mundo interior, intentó frenéticamente recuperar el control de su cuerpo. Trabajó muchísimo, pero descubrió que no podía hacerlo. Una sensación indescriptible de desesperación creció en su corazón. Era evidente que el entorno era frío, pero su cuerpo ardía y su corazón estaba amargo. Shuchen. Suéltame, rápido. La desesperación silenciosa se convirtió en un grito en su corazón. Kirlian no solo lloraba por fuera, sino que su ser interior también estaba al borde del colapso. Si Kirlian no detenía a Shuchen ahora, tenía la premonición de que la enorme oleada de energía en su cuerpo se escaparía sin control. Estaba a punto de llegar a un punto crítico, y si se lograba superar ese punto crítico, además, por no mencionar que el espíritu de Kirlia colapsaría directamente, como mínimo, el poder de la electricidad emitida por su cuerpo aumentaría cientos de veces. Incluso un Pokémon de tipo eléctrico curtido en batallas podría no ser capaz de soportarlo. Esa era la confianza de Kirlia en ese sentimiento y mucho menos Shuchen, que era solo un humano común y corriente. Moriría electrocutado directamente por su potente corriente, algo que Kirlian no quería presenciar. Shuchen era claramente la única luz en su oscuro mundo. Si no fuera por Shuchen, nunca habría llegado tan lejos. Quizás ella habría abandonado este mundo hace mucho tiempo, sola con sus dudas sobre el mundo. Ahora, ella ya se había convertido a Shuchen en su todo. En su mundo interior, Kirlia se arrodilló en el suelo, sufriendo, y las lágrimas le corrieron sin control. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué sigue siendo tan débil? ¿Por qué todavía no puedo controlar mi propio cuerpo? Kirlia sintió una profunda sensación de impotencia. Siempre había sido consciente de su problema. En su interior se esconde una energía aterradora, pero su cuerpo no podía dominarla por completo. Pero ella claramente había seguido al pie de la letra las indicaciones de Shuchen, mejorando constantemente la adaptabilidad de su cuerpo, así que ¿por qué en este momento? Kirlia sintió como si su corazón hubiera caído en un abismo helado. La sensación de impotencia y su espíritu, al borde del colapso, se intensifican junto con la constante fuga de fluctuaciones de energía. No te dejaré ir. No tengas miedo, Kirlia. Creo que puedes superarlo. Aturdida, una voz familiar resonó de arrepentimiento en el mundo interior de Kirlia, que hasta entonces se había congelado. Kirlia levantó la cabeza de golpe y, tras recuperar el control, sus ojos reflejaron la escena con total verosimilitud. Todavía la sostenía con fuerza en los brazos de Shuchen. Por un instante, Kirlia no se atrevió a mirar la expresión del rostro de Shuchen. Había cometido un error tan grave y le había causado tanto daño a Shuchen. Pensó que Shuchen sin duda la culparía severamente. Sin embargo, cuando recuperó la vista, Shuchen la sostenía en silencio entre sus brazos, con la barbilla apoyada en su cabeza. Su expresión no mostró ni el más mínimo rastro de culpa en esas profundas pupilas que solían ser tan suaves como el agua. En ese momento, se limitó a mirar con calma a lo lejos. Su voz ya no era tan clara y agradable como de costumbre, y denotaba ronquera y cansancio. ¿Por qué sigues preocupándote por alguien como yo? ¿Por qué no estás dispuesto a dejarme ir ni siquiera así? Todas las preguntas quedaron respondidas en ese momento. La razón era simple. Porque su entrenador era Shuchen, y Shuchen siempre confiaría en ella. Sin importar qué problema quirúrgico, Shuchen permanecería a su lado y la acompañaría en el proceso. Aunque era una voz cansada y ronca, en ese momento parecía llena de una magia infinita, permitiendo que el mundo interior de Kirlia, que se estaba congelando gradualmente, recuperara su calidez. Un rayo de sol pareció iluminar de repente su espíritu, que había llegado a su límite. Así es, no podía caerse todavía. Tenía que recuperar el control de su cuerpo. No importaba lo que le sucediera, no pasaba nada, pero si perdía el control, Shuchen también perdería la vida con ella. Tras comprenderlo todo, Kirlia se irguió de nuevo, y sus ojos hinchados recuperaron su agudeza. Unas hebras de una inquietante niebla púrpura emergieron de su mundo interior, como si hubieran percibido la renovada emoción de Kirlia. En ese momento, se arremolinaron alrededor del cuerpo de Kirlia. Las nubes de humo púrpura se acercaron gradualmente a Kirlia, queriendo invadir su cuerpo. Ríndete. Con lo que eres ahora, es imposible salvar un cuerpo que ha llegado a su límite. Pero Kirlia simplemente cerró los ojos y se concentró, y una intensa luz azul brotó a través de sus ojos rojos como la sangre.
En efecto, por muy fuerte que fuera la voluntad, era imposible salvar un cuerpo que era como una bomba de relojería. Solo había una manera de superar la situación actual. En ese preciso instante, su cuerpo también irradió una luz intensa. Esto es y Shuchen abrazó a Kirlia con fuerza. Aturdido, el dolor en su cuerpo disminuyó lentamente, reemplazado por una cálida caricia. Shuchen miró a su alrededor y vio que la electricidad que emanaba del Kirlia que sostenía con fuerza se había disipado por completo. Inmediatamente después, una luz blanca, sagrada y suave, se adhirió al pequeño cuerpo de Kirlia. Las manos de Shuchen seguían sujetando con fuerza a Kirlia, y este poder desprendía cierta calidez y cierta magia, borrando aparentemente las heridas en el cuerpo de Shuchen causadas por la electricidad. Bajo la luz blanca sagrada, la figura de Kirlia se alargó, los pequeños cuernos de su cabeza desaparecieron, apareció una protuberancia en su pecho y su falda corta se alargó considerablemente. Shanai. Kirlia lanzó un suave gemido, y la luz blanca sagrada que cubría su cuerpo se desvaneció al instante. La forma de Kirlia se había desvanecido por completo, y lo que apareció ante sus ojos fue Gardevoir. Las manos de Shuchen también se movieron con la evolución de Kirlia, posándose sobre la esbelta cintura de Gardevoir. Gardevoir miró el rostro familiar que tenía cerca con una mirada dulce y amablemente. Shuchen quedó momentáneamente aturdido. No pude evitarlo, el Pokémon que tenía delante era realmente demasiado hermoso. Una falda de un blanco inmaculado, una cintura esbelta, cabello azul corto y un rostro limpio con unos suaves ojos de color rojo anaranjado. ¿Evolucionado? Lily observó la escena ante ella con incredulidad. No solo ella, sino también la oficial Henry y todos los compañeros del equipo de Shuchen sintieron lo mismo. Kirlia estaba claramente bajo control total hace apenas un momento, y sin embargo evolucionó al segundo siguiente. Al ver a Kirlia atacar sin cesar a Shuchen, todos empezaron a sudar frío. Un atisbo de pánico apareció también en el rostro siempre sereno de Malamar. Ahora que la marea roja en los ojos de Gardevoir se había desvanecido, era obvio que se había liberado del control. Shuchen, ¿soy hermosa? Al ver aturdido a Shuchen y sentir el calor de su palma en su cintura, los labios de Gardevoir se curvaron ligeramente, claramente satisfecha con la reacción actual de Shuchen. Un poder constante emanaba del pequeño cuerno en su pecho. Este poder no era violento. Era como un manantial de aguas termales, que brotaba del centro para nutrir ese cuerpo con el que aún no estaba del todo familiarizada. Gardevoir podía percibir con claridad la temperatura y la intensidad de este poder. Aunque sentía que aún quedaba una parte del poder del cuerno que no podía movilizar, el que había obtenido hasta el momento era suficiente. Sentía que podía hacer cualquier cosa en ese momento. Al oír en su mente una voz que le resultaba a la vez familiar y extraña, Shuchen quedó atónito. Esta voz ya no tenía la inocencia infantil de su época como Ralcho Kirlia, pero seguía siendo excepcionalmente agradable y etérea. Por supuesto que eres hermosa. Mi Gardevoir es la más hermosa de todas. El cuerpo herido de Shuchen se había recuperado gracias al poder de la reciente evolución. Retiró la mano que descansaba sobre la cintura de Gardevoir y el colocado sobre su cabeza. Aunque su aspecto había cambiado, Gardevoir seguía siendo la misma pequeña a la que le encantaba comportarse como una niña mimada. Sintiendo el calor en la parte superior de su cabeza, Gardevoir entrecerró los ojos con puro placer. Malamar miró con resentimiento al humano y al Pokémon que actuaban de forma tan cariñosa justo delante de él. Al segundo siguiente, extendiendo sus dos tentáculos y los frotó con fuerza, apareciendo una tenue fluctuación de energía de color rosa violáceo en sus palmas. Esta energía se propagó como el agua, y una sonrisa astuta apareció una vez más en el rostro de Malamar. ¿Cómo se atrevieron estos dos a ser tan cariñosos delante de él? ¿De verdad pensaban que no existía? Su sonrisa era excepcionalmente malévola, como si ya pudiera prever la escena en el siguiente segundo en la que el cuerpo de Gardevoir volvería a estar bajo su control, y los dos intentarían una vez más matarse mutuamente. Sin embargo, aunque la imaginación era hermosa, la realidad era dura. De repente, en un punto ciego junto a Malamar, motas de polvo negro oscuro convergieron lentamente en una figura. Mimikyu. Una gigantesca mano de color púrpura fantasmal emergió de debajo del disfraz, balanceándose violentamente mientras Malamar bajaba la guardia. Afiladas garras producen un sonido penetrante al desgarrar el aire. La sonrisa de Malamar se congeló abruptamente, y al segundo siguiente, una poderosa fuerza se estalló contra su cintura. El cuerpo de Malamar salió disparado por la fuerza del impacto. Este ataque no fue tan simple como parecía.
Mientras Kirlia había estado atacando a Shuchen anteriormente, Mimikyu había estado a un lado usando continuamente danza de espadas. Mimikyu no se contuvo en absoluto con este ataque. El cuerpo de Malamar rompió varios árboles antes de detenerse finalmente. Después de hacer todo esto, Mimikyu miró con enfado al Malamar inmóvil que yacía a lo lejos. Mimikyu había querido actuar antes, pero temía que un ataque temerario contra Malamar hiciera que Kirlia fuera aún más incontrolable, por lo que solo atacó ahora. Mimikyu había llegado a su límite en ese momento. Con la mano amiga de Shuchen, también estaba muy furioso por el comportamiento de Malamar, y había reprimido esa ira para acumular secretamente 3 capas de danza de espadas. Al mismo tiempo, por otro lado, tras recibir la orden del líder, los cristales en forma de diamante del bosque comenzaron inmediatamente a emitir ondas de radio más frecuentes y urgentes, presas del pánico. Gardevoir, a quien Shuchen le acariciaba la cabeza, se puso rígido de repente. Un dolor familiar volvió a invadirla, provocando que frunciera el ceño y se frotara las sienes con una mano. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Al ver el extraño comportamiento de Gardevoir, Shuchen preguntó con preocupación. Sin embargo, Gardevoir negoció con la cabeza. Apartó la mirada de Shuchen y se dio la vuelta, con la mirada penetrante. Originalmente, ella quería encargarse personalmente de Malamar, pero estaba demasiado concentrada en Shuchen y Mimikyu se le adelantó. Gardevoir buscaba un lugar donde desatar su poder. Entonces, aquella extraña onda de radio que había influido en su mente volvió a aparecer. Fue a causa de esa onda que había atacado a Shuchen anteriormente. Gardevoir ni siquiera había ido a buscar a la persona que le había enviado las ondas, y ahora se atrevían a interferir de nuevo en su mente. Ante este pensamiento, Gardevoir cerró los ojos y extendió su mano derecha. En el mundo interior de Gardevoir, fue como una gota de agua cayendo sobre un lago en calma, creando ondas. Una tenue energía psíquica azul emanaba de la palma derecha extendida de Gardevoir. Desde la perspectiva de un observador externo, todo el cuerpo de Gardevoir parecía estar envuelto en un tenue manto azul. Shuchen miró a Gardevoir con recelo. A través del hilo que conectaba su corazón con el de Gardevoir, podía percibir claramente su ira. Pero esto dejó a Shuchen confundido. Miró al Malamar que yacía en el suelo, inmóvil. ¿Qué le pasó a Gardevoir? ¿Por qué se enfadó de repente? En ese momento, al ver que Malamar había sido neutralizado, Lilie se sintió aliviada y corrió apresuradamente al lado de Shuchen. Ella se quedó mirando a Shuchen, examinándolo como para confirmar su estado físico. En serio. Hermano Shuchen, ¿por qué siempre haces cosas tan peligrosas? Al ver que Shuchen estaba prácticamente bien, Lilie dijo con una expresión de resentimiento. Recordar todo lo que acababa de suceder le provocó un temor persistente. Kirlia había sido controlada, y las fluctuaciones de energía que se escapaban eran suficientes para que incluso alguien sin experiencia como ella presintiera que las cosas iban mal. Pero, afortunadamente, el resultado fue bueno. Ni el hermano Shuchen ni Kir, no, debería ser Gardevoir, resultaron heridos. Al mismo tiempo, Primarina y los demás se reunieron inmediatamente a su alrededor, mirando a Shuchen con preocupación. No me miren así, estoy bien, de verdad. Al ser observado por tantas miradas, Shuchen se sintió sumamente incómodo y agitó las manos apresuradamente. Pero, naturalmente, esta actitud suya no le granjeó el perdón de las más estrictas, como Lilie y Primarina. Al fin y al cabo, las había asustado de muerte. Me equivoqué, no me atreveré a hacerlo de nuevo la próxima vez. Shuchen puso una expresión lastimera, parpadeando. Al ver a Shuchen así, la facción que lo reprendía, representada por Lilie, finalmente suavizó su tono. Si hay una próxima vez, lo haré, se lo diré a la tía Chen. El rostro de Shuchen reflejaba sorpresa. Su anterior actitud lastimera había sido una actuación, pero que Lilie dijo que se lo contaría a su madre era sincero. Parece que de verdad tengo que tener cuidado en el futuro, porque si Lilie se lo cuenta a mi madre, estoy perdida. Si era posible, Shuchen, naturalmente, no quería que su familia se preocupara. Mientras Shuchen tenía estos pensamientos, la flor eterna apartó la mirada de él y dirigió una mirada de Gardevoir. ¿Extraño? Esta aura, al percibir el aura que emanaba de Gardevoir, la flor eterna se sumió en sus pensamientos. En general, un aura que solo posee las bestias míticas o las bestias legendarias había aparecido en Gardevoir. Era la primera vez que la flor eterna veía una situación así, y lo que la desconcertaba aún más era que el aura que aparecía en Gardevoir era diferente del aura de cualquier bestia legendaria o mítica que hubiera visto antes.
Ondas de energía invisibles se extienden desde la palma de la mano de Gardevoir, y su mente percibe el bosque a través de estas ondas. Ella estaba utilizando la misma frecuencia de fluctuaciones de energía para interferir inversamente con el emisor de las extrañas ondas de radio. Pero de repente, como si hubiera presentido algo, abrió los ojos de golpe. En lo profundo del bosque, varios extraños cristales en forma de rombo giraban lentamente alrededor del Malamar que se había quedado atrás para vigilar el equipo. Estos cristales, con una peculiar forma de rombo y que emitían un brillo rojo, eran los interruptores de activación del plan final de Malamar. Durante algún tiempo, habían intentado alimentar este dispositivo utilizando equipos existentes en la ciudad de Ai. Sin embargo, durante el proceso, descubrió que la energía en la ciudad de Ai no era compatible con la energía necesaria para activar estos dispositivos. Justo cuando estaban desconcertados, su líder les trajo una gran noticia. Durante cierto incidente, se encontró con el Ralts que se había escapado de nuevo y le dejó una marca. Al detectar la fuente de energía compatible mediante el dispositivo definitivo, pudo encontrar a los Ralts que consideraban clave. Al escuchar esta noticia, la tristeza por su plan fallido desapareció por completo del grupo Malamar, siendo reemplazada por la emoción. Ahora habían encontrado a Ralts, el Ralts que consideraban clave, pero algo parecía estar mal. El Malamar manipuló su poder psíquico para controlar los cristales que giraban lentamente, provocando que emitieran ondas de radio desde su punto central hacia el exterior. Estas ondas de radio fueron modificadas deliberadamente por los Malamar. Buscarían de forma autónoma su energía compatible, los Ralts, y saquearían su mente, provocando que su energía se filtrara. Estas ondas de radio devolverían las fluctuaciones de energía que se habían filtrado, proporcionando así energía a esta máquina. Malamar frunció el ceño con fuerza. Tras recibir una señal de su jefe para intensificar las fluctuaciones de energía, aumentó inmediatamente la frecuencia de su poder psíquico. Sin embargo, las ondas de radio que se habían extendido parecieron hacerse añicos repentinamente en el aire, provocando que abriera los ojos de golpe. Una ominosa premonición surgió en el corazón de este Malamar, y una expresión de asombro apareció por primera vez en su rostro malvado. La luz roja que originalmente emitían los pilares prismáticos giratorios que la rodeaban se apagó repentinamente, siendo reemplazada por un extraño color rojo sangre y amarillo terroso. Malamar quedó ligeramente aturdido, sintiendo con cierta incredulidad las fluctuaciones de energía que emanaban de los pilares. ¿Lo conseguimos? Lógicamente, no habían traído a Ralts, que era la clave, hasta aquí. Podría ser que subestimaran el inmenso poder que reside en Ralts, y que una simple fuga fuera suficiente para satisfacer la demanda de energía. Pero aunque parecía que el plan había tenido éxito, el Malamar no podía estar contento. Las fluctuaciones de energía que emanaban del arma definitiva desprendían un aura de muerte aterradora, haciendo que el Malamar sintiera como si su corazón hubiera dado un vuelco repentinamente. Al segundo siguiente, el suelo, que antes era horrible, se agrietó repentinamente y varias enredaderas de color rojo sangre emergieron de su interior. Como poseedor del arma definitiva, este Malamar podía percibir claramente la inmensa energía que emanaba de esas enredaderas de color rojo sangre. Todo esto parecía estar dentro de sus expectativas, para lograr el objetivo de la dominación mundial a través de estas enredaderas de energía de color rojo sangre. Este era el resultado que habían previsto originalmente, pero la realidad fue como un cuchillo afilado, destrozando las ilusiones de dominación mundial de los Malamar en el mismo instante en que apareció. Esas enredaderas de color rojo sangre se extendieron repentinamente sin previo aviso, y una enredadera delgada, que claramente transportaba fluctuaciones de energía, agarró repentinamente el cuerpo del Malamar. La fuerza de enrollamiento se intensificaba continuamente, y el Malamar solo sentía cómo su fuerza vital y su energía se desvanecían. Antes de que pudiera siquiera resistir, su cuerpo se convirtió en una cáscara sin alma al segundo siguiente. El Malamar, al haber perdido su fuente de energía, perdió rápidamente el interés de las enredaderas, que soltaron su cuerpo, dejándolo caer pesadamente al suelo. Los cristales prismáticos, que antes giraban y flotaban, se fusionaron repentinamente en ese instante, formando un cristal romboidal gigante que se hundió en el suelo. El cristal rojo sangre emitía una extraña onda de radio. Afectadas por esta onda, las enredaderas color sangre que brotaban del subsuelo se extendieron hacia afuera con extrema ferocidad. Como si presintiera algo, Gardevoir abrió los ojos de repente, y sus pupilas, originalmente de color zafiro, volvieron a adquirir un tono rojo anaranjado. ¿Qué ocurre?
¿Aún no te acostumbras, Gardevoir? Preguntó Shu Chen con preocupación, al ver la expresión algo sombría de Gardevoir. Shu Chen también se había encontrado con una situación similar por primera vez. Teniendo en cuenta la naturaleza única de Gardevoir, Shu Chen no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Mientras tanto, la flor eterna que flotaba cerca observaba a Gardevoir con una expresión algo compleja. Todavía no lograba comprender de dónde provenía el aura que envolvía el cuerpo de Gardevoir. Pero era innegable que Gardevoir aún guardaba secretos que quizás ni siquiera ella misma había descubierto. Gardevoir no dijo nada, cerró lentamente los ojos de nuevo, transmitiendo una cierta fluctuación de energía a Shu Chen a través del hilo que los conectaba internamente. Al segundo siguiente, el cuerpo de Shu Chen se puso ligeramente rígido, su visión se oscureció repentinamente y una escena apareció abruptamente en su mente. En lo profundo del bosque, un extraño cristal de color rojo sangre estaba profundamente incrustado en el suelo. A su alrededor, espesas enredaderas de color rojo sangre se extendían frenéticamente hacia afuera. Varios Pokémon débiles fueron atrapados instantáneamente por estas enredaderas de color rojo sangre antes incluso de que pudieran reaccionar. En apenas unos instantes, los Pokémon que un segundo antes rebosaban de vida yacían en el suelo, sin alma y con la mirada perdida. Shu Chen se despertó sobresaltado, jadeando en busca de aire. Esta escena era demasiado aterradora, pero Shu Chen sintió una punzada de familiaridad. Esas enredaderas de color rojo sangre eran tan gruesas como raíces de árboles, notablemente similar a las enredaderas que aparecieron durante la crisis de Kalos representada en el anime de su vida anterior. ¿Podría ser que los Malamar estén usando la misma tecnología que Lisandre? El estado de ánimo de Shu Chen era complejo, y murmuró en voz baja, reprimiendo el horror en su rostro. ¿Qué te pasa, Shu Chen? La oficial Genmi fue la primera en notar la complejidad en el rostro de Shu Chen y su ceño fruncido. Parece que los problemas aún no han terminado. Shu Chen presionó el puño con fuerza y les explicó a los demás. Los Malamar parecen haber activado un dispositivo mediante algún método, y los productos creados por estos dispositivos drenarán la fuerza vital de los Pokémon. En cuanto terminó de hablar, Lille inmediatamente extendió la mano y agarró con fuerza la manga de Shu Chen. Mientras tanto, la mandíbula de la oficial Genmi era lo suficientemente ancha como para que cupiera un huevo entero. No había otra opción, ya que lo que dijo Shu Chen era simplemente demasiado aterrador y lógico. Pero la oficial Genmi observó la expresión seria y reflexiva de Shu Chen y, finalmente, optó por creerle incondicionalmente al joven que tenía delante. Aquí no hay nada para ustedes, evacúen rápidamente. Me comunicaré de inmediato con el cuartel general para que envíen refuerzos. Mientras hablaba, la oficial Genmi sacó su dispositivo de comunicación. Pero al segundo siguiente, presionó con más fuerza la palma de la mano, como si quisiera aplastar el aparato en el aire. La gran pantalla LED mostraba 3 palabras grandes. Sin señal. Mientras tanto, Shu Chen ignoró por completo a la oficial Genmi, que estaba a punto de aplastar su dispositivo de comunicación a su lado. En ese momento, seguía contemplando con expresión grave las imágenes que acababan de aparecer en su mente, presentadas por Gardevoir a través de sus habilidades. Al ver cómo las enredaderas de color sangre drenan la fuerza vital de Pokémon esos inocentes y débiles, Shu Chen apretó los puños inconscientemente. Una profunda sensación de impotencia se apoderó de su corazón. Aunque esos Pokémon no tenían ninguna relación con él, Shu Chen no podía quedarse de brazos cruzados y presenciar el sufrimiento ajeno. El cielo le había otorgado una gran empatía, y gran parte de su cercanía con los Pokémon provenía de esto. A sus ojos, los Pokémon y los humanos no eran diferentes. Al ver en su mente a los Pokémon que habían perdido su vitalidad y yacían en el suelo con los ojos vacíos, ¿cómo podía Shu Chen permanecer completamente tranquilo? No te preocupes, Shu Chen, yo lo solucionaré. A través del hilo que los conectaba, Gardevoir percibió rápidamente el estado de ánimo algo sombrío de Shu Chen. La voz que de repente resonó en su interior sobresaltó a Shu Chen. Por un momento, no había reaccionado al cambio de voz de Gardevoir debido a su evolución. Sin embargo, esta frase hizo que Shu Chen se aferrara inmediatamente a una tabla de salvación, mirando a Gardevoir con ojos expectantes. Mientras tanto, Gardevoir aún conservaba una dulce sonrisa en sus labios y acomodándose suavemente. Le mostró a Shu Chen todo lo que acababa de presentarle, no para ponerlo ansioso, sino para decirle a Shu Chen que quería resolver esos problemas. Podía percibir claramente que el cristal carmesí poseía un poder similar al suyo, aunque seguía un camino diferente.
Sin duda, esa era la energía que se había filtrado de su cuerpo y había llenado la máquina. Dado que todo había comenzado por su culpa, debía poner fin a este incidente. Shuchen no podía soportar el sufrimiento de estos inocentes Pokémon, así que ¿cómo iba a ignorarlos Gardevoir? Shuchen la había criado desde pequeña, y él la había influenciado enormemente en muchos aspectos de su trato hacia las personas y las cosas. Al ver a Gardevoir asentir, Shuchen se volvió inmediatamente hacia la oficial Genmi y Lilie y dijo: No te preocupes, Gardevoir y yo resolveremos estos problemas. Sin embargo, apenas Shuchen terminó de hablar, la pequeña mano que había estado agarrando su manga, inconscientemente, le agarró la mano. Al mirar hacia atrás, vio a Lilie sujetándole las manos con fuerza, con su bonito rostro lleno de preocupación. ¿Puedes hacerlo sola? La oficial Gennis mostró inesperadamente. Aunque en el pasado jamás habría permitido que Shuchen se aventurara solo, ahora parecía que no tenía más remedio que confiar en él. Además, el aura que emanaba del joven que tenía delante siempre la hacía querer creerle instintivamente. Como agente de policía del mundo Pokémon, su percepción era excepcionalmente aguda. Con el paso del tiempo, también pareció percibir una extraña fluctuación de energía en lo profundo del bosque. Shuchen se acercó levemente, con la mano izquierda apoyada suavemente sobre la mano de Lilie, que sostenía la suya. El roce de sus dos manos hizo que la mano de Lilie, fuertemente apretada e incluso sudorosa, se tensara ligeramente. Shuchen aprovechó ese momento de vacilación y apartó lentamente su mano. Los ojos verde claro de Lilie se atenuaron de repente, y luego levantaron la vista, con ganas de discutir de nuevo con Shuchen. Pero justo en ese momento, una mano se posó sobre su cabeza y una calidez se extendió por su cuero cabelludo. Inconscientemente, Shuchen extendió su mano derecha y acarició suavemente el cabello largo y suave de Lilie. No te preocupes, te prometo que no pasará nada. Nunca te he mentido, dijo Shuchen con una leve sonrisa. Aunque no sabía si Gardevoir podría resolver realmente el problema oculto en lo profundo del bosque, Gardevoir confiaba en él incondicionalmente, y él también confiaría en ella incondicionalmente. Como Gardevoir dijo que podía hacerlo, él estaba dispuesto a creerle. Sintiendo el calor constante de su mano sobre su cabeza, Lilie contuvo las palabras que estaban a punto de escapar de sus labios. De repente, bajó la cabeza, impidiendo que Shuchen viera el pánico en su rostro. Un gesto tan pequeño tuvo un gran impacto en Lilie. Shuchen, a quien ella consideraba como un hermano mayor, adoptó una actitud fraternal, consolándola y aconsejándola como solía hacerlo cuando era pequeña. Pero lo que Shuchen no sabía era que Gardevoir, observando a los dos íntimos desde un lado, infló inconscientemente un lado de su mejilla. Ella también quería estar cerca de Shuchen de esa manera, pero ahora no era el momento para sentir celos. Finalmente, Shuchen retiró la mano de la cabeza de Lilie. Al retirarla, una expresión de soledad apareció repentinamente en los ojos de Lilie. Sin embargo, Shuchen no tenía tiempo para prestarle atención ahora. Tenía que ir con Gardevoir para detener esa máquina fuera de control. Giró la cabeza y miró a Gardevoir, que estaba a su lado, con expresión decidida. Gardevoir, a su vez, había estado mirando a Shuchen. Sus miradas se cruzaron en ese instante. Al segundo siguiente, Gardevoir extendió su esbelta mano izquierda y, sin previo aviso, tomó la mano derecha de Shuchen. Inmediatamente, Shuchen y Gardevoir desaparecieron repentinamente del lugar donde se encontraban. Una sensación indescriptible de mareo invadió la mente de Shuchen. Esta sensación era especialmente novedosa para Shuchen. ¿Cómo podría describirla? Era como la ingravidez que su cerebro experimentó durante sus anteriores viajes en el tiempo con Celebi. Solo que esta vez, no era Celebi quien lo llevaba a través del tiempo, sino el pequeño que acababa de crecer. La escena pasó fugazmente, y Shuchen sintió que el mundo ante sus ojos se iluminaba de repente. Aún se encontraba ligeramente desorientado cuando, al segundo siguiente, un delgado tentáculo carmesí brotó repentinamente del suelo frente a él. En el instante en que se formó este tentáculo, inmediatamente fijó su objetivo. Por alguna razón, tal vez porque Shuchen llevaba consigo un rastro de la energía contenida dentro de Gardevoir. Su intensidad energética era muy inferior a la de Gardevoir, que estaba a su lado. Uno siempre elige el kaki más blando para apretar. Para esta indefensa fuente de energía, el tentáculo carmesí se expande lentamente. En el instante en que Shuchen abrió los ojos, aquel filamento carmesí se reflejó nítidamente en sus pupilas. Sin embargo, antes de que este tentáculo pudiera actuar, Gardevoir, que sujetaba las manos de Shuchen, se adelantó.
El rostro de Gardevoir, antes angelical, dulce y hermoso, se volvió gélido en un instante. Una brillante luz azul envolvió inmediatamente sus pupilas de color rojo anaranjado. El tentáculo carmesí que se extendía rápidamente hacia Shu Chen parecía estar sujeto por una mano gigante invisible, deteniéndose en el aire. Shu Chen sintió de arrepentimiento cómo la pequeña y delicada mano que descansaba en su palma se tensaba. En ese momento, las pupilas de Gardevoir, envueltas en confusión, brillaron aún más, y ella dejó escapar un suave grito. El tentáculo carmesí suspendido en el aire se desintegró al instante. No fue cortado por ninguna energía. Más bien, su estructura interna fue destruida desde dentro, convirtiéndose en polvo y disipándose en el aire. Bien hecho, Gardevoir. Shu Chen dejó escapar un suspiro de alivio. Menos mal que Gardevoir estaba a su lado en ese momento. De lo contrario, las consecuencias habrían sido impensables. Shu Chen realmente no esperaba que Gardevoir lo guiara directamente a través de un cruce espacial. Justo cuando cruzaban la frontera, el enemigo que tenían delante les había hecho un regalo de lo más peculiar. Al oír los elogios de Shu Chen, la frialdad en el rostro de Gardevoir se suavizó ligeramente, pero su mirada se dirigió inmediatamente con calma hacia su entorno. A unos 50 metros justo delante de ellos se alzaba un cristal enorme y extraño. Parecía un deseo desechado, medio enterrado en la tierra, con el cuerpo cubierto de un inquietante color rojo sangre y la otra mitad de un amarillo lodoso. Parecía haber brotado de la tierra, con numerosas enredaderas de color sangre que se extendían constantemente a su alrededor. Sin embargo, en cuanto percibieron una oleada de energía, todos dirigieron simultáneamente su mirada hacia Shu Chen y Gardevoir. Al percibir la hostilidad, Shu Chen apartó la mirada de Gardevoir y también se fijó en el extraño cristal con forma de diamante. ¡Mar maldita! Shu Chen apretó los dientes con fuerza, mientras le sudaban las palmas de las manos. Por supuesto, la escena en sí no le dejó atónito. Simplemente, su atención estaba centrada en algo completamente diferente. En una radio de 50 metros, numerosos cadáveres inmóviles yacían sobre el suelo silencioso. Varios Pachirisu y Ratata yacían plácidamente en la tierra, con los ojos vacíos y sin vida, e incluso los vibrantes colores de sus cuerpos se habían desvanecido considerablemente. Sus cuerpos yacían esparcidos por todas partes, lo que, sumado al inquietante color rojo sangre, provocaba un escalofrío particular en lo más profundo del corazón. Pero Shu Chen solo sintió rabia. Siempre había sido incapaz de soportar el sufrimiento del mundo, especialmente cuando implicaba que Pokémon inocentes fueron dañados de esta manera. Y las emociones de Shu Chen influyeron en Gardevoir hasta cierto punto. Bajo la influencia de esta emoción, las pupilas de Gardevoir, originalmente de color rojo anaranjado, adquirieron un ligero tinte rojo sangre, síntoma de su furia. Solo necesito destruir ese cristal, ¿verdad? La voz de Shu Chen era fría mientras miraba a la Gardevoir que estaba a su lado. Si Gardevoir caminando, sus pupilas sangre roja reflejando aquel extraño cristal con forma de diamante. En el segundo siguiente, una majestuosa confusión emanó de su cuerpo, y un tenue manto de energía psíquica cubrió su esbelta figura. Gardevoir, fuego místico. Shu Chen agitó la mano y dio la orden. Al recibir la orden, Gardevoir extendió tranquilamente sus manos. Corrientes abrasadoras brotaron de sus palmas, dirigiéndose rápidamente hacia la masa central del cristal en forma de diamante. Las llamas desprendían un calor intenso, lo que provocó que la temperatura ambiente aumentara varios grados. El fuego abrasador surgió con un ímpetu abrumador. Era la primera vez que Shu Chen sintió fluctuaciones de energía tan estables provenientes de Gardevoir. Shu Chen confiaba en que si el fuego místico de Gardevoir impactaba, probablemente destruiría la fuente del desastre de un solo golpe. Sin embargo, como si presintiera las intenciones de Gardevoir y Shu Chen, una grieta partió el suelo frente al cristal de diamante. Varias enredaderas de color rojo sangre se dispararon directamente hacia el fuego místico liberado por Gardevoir. El fuego abrasador sumergió aquellas vides de color rojo sangre en un instante. Sin embargo, estas cosas no eran enredaderas reales. Eran construcciones de energía que contenían poder interno en el momento en que las llamas las tocaban. Las dos energías chocaron en su interior. Como meras creaciones de energía filtrada, era evidente que estas cosas no podían competir con la fuente original. Pero las enredaderas de color rojo sangre eran numerosas, y el fuego místico de Gardevoir no pudo alcanzar directamente el núcleo central. Tras un breve punto muerto, tanto las enredaderas de color rojo sangre como el fuego místico se convirtieron en polvo y se disiparon en el aire. Realmente problemático.
La rabia se reflejó en los ojos de Shuchen. Incluso con su carácter afable, ver los cuerpos esparcidos de varios Pokémon pequeños en el suelo hizo que su voz se tornara airada. Sin embargo, el ataque de Gardevoir actuó como un punto de liberación de energía, lo que provocó que las enredaderas que se habían estado extendiendo desesperadamente notaran la presencia de este intruso repentino. De repente, enredaderas de todas direcciones dirigieron su hacia Shuchen y Gardevoir. Todos notaron el rastro del mismo poder que residía en ambos. Si absorbieran su vitalidad, el poder destructivo de estas enredaderas sangre roja alcanzaría un nuevo nivel. Las enredaderas de color rojo sangre convergieron formando una formación circundante y cargaron rápidamente contra Shuchen y Gardevoir. Al ver esto, Gardevoir dio un paso al frente, usando su cuerpo para proteger a Shuchen. Sus pupilas de color rojo sangre, bordeadas de luz azul, temblaron repentinamente, como si liberaran un aura abrumadora de la nada. Las enredaderas que se dirigieron hacia los dos que quedaron aturdidas por el aura de Gardevoir, deteniéndose momentáneamente en el aire. Sin embargo, las construcciones de energía no poseían ninguna emoción como el miedo. Tras un breve ajuste, volvieron a atacar rápidamente a los dos. Sus pupilas, de un rojo sangre con bordes azules, se cerraron y luego se abrieron de golpe. El color de la vibrante capa que originalmente envolvía de Gardevoir se volvió aún más vívido en ese instante. Cualquier enredadera que se atreviera a entrar en una radio de 10 metros alrededor de Shuchen y Gardevoir era aplastada instantáneamente en el aire por una fuerza desconocida. El núcleo interior parecía poseer inteligencia propia. Al ver que las enredaderas no pudieron acercarse a Gardevoir y Shuchen, cambió inmediatamente su formación táctica. En el espacio entre Shuchen y Gardevoir, el suelo se agrietó y más enredaderas de color rojo sangre brotaron desde el interior. Su objetivo era, naturalmente, el relativamente más débil Shuchen. Sin embargo, en el mismo instante en que apareció, Gardevoir percibió su presencia. Su figura parpadeó rápidamente, bloqueando el paso frente a Shuchen. Las enredaderas que se abalanzaban velozmente sobre él se detuvieron justo delante de los ojos de Gardevoir en el momento en que estaban a punto de atacar. La expresión de Gardevoir permaneció fría, sus pupilas reflejaban con calma las enredaderas que se encontraban a pocos centímetros de distancia. A través de su conexión sincera, Shuchen también percibió el estado de ánimo furioso de Gardevoir. Con un fuerte estruendo, las enredaderas que aparecieron de repente se hicieron añicos como si fueran de cristal. Parecía que estas enredaderas de color rojo sangre no podían acercarse a Shuchen y Gardevoir. La diferencia de fuerza era como un abismo. Sin embargo, la mente de Shuchen iba a 1000 por hora. Gardevoir podía resistir los ataques actuales, pero no podía seguir defendiéndose para siempre. Estas enredaderas de color rojo sangre eran como cucarachas indestructibles, que llegaban en oleada tras oleada. Si Gardevoir dedicaba todos sus esfuerzos a defenderse de ellas, no tendría ninguna posibilidad de atacar el núcleo central. Pero, aturdido, Shuchen sintió un poder aún más creciente. La enredadera que acababa de intentar emboscar a Shuchen había encendido por completa la furia en el corazón de Gardevoir. No le importaba lo que le sucediera, pero una vez había dicho que protegería a Shuchen. Ahora, alguien se atrevía a intentar hacerle daño justo delante de ella. ¿De verdad creía que había evolucionado en vano? El color de los ojos de Gardevoir, envueltos en una esfera azul de confusión, se intensificó ligeramente, y la confusión que los rodeaba se volvió aún más vigorosa, como un rugiente fuego azul. Una extraña onda de energía surgió repentinamente del cuerpo de Gardevoir. Shuchen también sintió esa onda de energía en ese momento. Era lo suficientemente sutil, pero revelaba un toque de dulzura. Tras recibir esta oleada de energía, el vínculo especial que unía a Shuchen y Gardevoir se volvió aún más íntimo en ese momento. Fue como una llave que de repente abrió la conexión entre Shuchen y Gardevoir. La capa de confusión azul que cubría el cuerpo de Gardevoir emitía una luz deslumbrante. En medio de este destello de luz azul, la forma de Gardevoir experimentó cambios sutiles. Su falda ligera y fluida se volvió esponjosa bajo la luz, y la protuberancia en forma de diamante en su pecho se abrió repentinamente en ese momento, pareciendo un corazón que florecía. El cabello de sus sienes y de la parte superior de su cabeza se alargó repentinamente, extendiéndose en suaves cintas que flotaban en el aire. Una majestuosa confusión envolvió todo su cuerpo, e incluso formó una onda de energía similar a un halo detrás de ella. Shuchen miró a Gardevoir, que de repente había cambiado de forma, con incredulidad. Tenía la boca abierta lo suficiente como para que cupiera una manzana entera.
Aunque hacía tiempo que tenía la premonición de que su Gardevoir era único, algo que también ocupaba cierto espacio en la profecía de Jijika. Shuchen había intuido que ella podría poseer un poder especial similar al del Greninja de Ash, pero cuando se le presentó la información, aún se sintió sorprendido y emocionado. Lo que Shuchen desconocía era que un pequeño objeto que había dejado en la mochila del campamento también emitía una deslumbrante luz dorada. Los recuerdos inundaron la mente de Shuchen como un torrente. Shuchen estaba ligeramente aturdido, pero no sentía ningún dolor de cabeza. Finalmente, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Ahora, él y Gardevoir parecían haberse fusionado repentinamente en uno solo. Podía percibir los cambios emocionales en el corazón de Gardevoir y discernir claramente la siguiente acción que ella quería emprender. El pequeño ya ha crecido mucho. Shuchen entusiasma con cariño y negoció suavemente con la cabeza. Gardevoir, envuelta en la poderosa esfera azul de confusión, se levantó repentinamente su mano izquierda, con el puño apretado con fuerza. Los cambios en su cuerpo se sintieron excepcionalmente cómodos, como una corriente cálida. Aunque estaba algo confundida sobre de dónde provenía este poder, por ahora, primero tenía que lidiar con esas enredaderas color sangre que acababan de intentar emboscar a Shuchen. Una invisible onda de energía surgió de la palma de su mano, y aquellas enredaderas color sangre que se encontraban a 50 metros de distancia congelaron sus cuerpos por completo en un instante. Una presión invisible descendió del cielo, provocando que sus cuerpos transmitieran sensaciones de dolor punzante y agotamiento. La sensación era como si la gravedad circundante hubiera aumentado repentinamente, empujándolos hacia el suelo con la misma rapidez que la presión del aire. Las enredaderas color sangre intentaron resistir este poder, pero era simplemente demasiado grande. Incluso con todos sus esfuerzos, apenas pude contenerlo. En un instante, la otra inmensa cantidad de enredaderas de color sangre sufrió grandes bajas, y solo unas pocas solitarias resistieron obstinadamente. Sin embargo, Gardevoir no dijo nada. Sus pupilas, envueltas en confusión, se tornaron doradas en ese instante mientras se dirigía una mirada fría a aquellas pocas enredaderas solitarias. En el segundo siguiente, estas enredaderas explotan instantáneamente desde dentro, como si se convirtieran en fragmentos y desaparecieran en el aire. Por un instante, no quedó nada en el lugar excepto ese núcleo que yacía silenciosamente en el centro. Como una estructura de maquinaria y energía, el núcleo no reaccionó durante mucho tiempo después de presenciar esta escena, como si de repente se hubiera asustado muchísimo. Podía percibir claramente las majestuosas y grandiosas ondas de energía que emanaban del cuerpo de Gardevoir. Este magnífico poder le impedía generar ni siquiera un cumplimiento de deseo de resistir. Y Gardevoir, naturalmente, no le dio oportunidad de librar una lucha a muerte. En el segundo siguiente, su figura desapareció repentinamente del lugar. En un abrir y cerrar de ojos, Gardevoir ya había llegado frente a aquel extraño cristal de energía. Dentro de su cuerpo, envuelto en la majestuosa confusión, la expresión de Gardevoir permaneció fría, pero después de que su forma cambió, adquirió una matiz de majestuosidad. Con delicadeza, extendiendo la mano y la posó sobre el extraño cristal con forma de diamante antes de que pudiera reaccionar. Una ola invisible de energía surgió rápidamente de la palma de su mano y se introdujo en el cristal color sangre. En apenas un segundo, las ondas de energía en el cristal color sangre se disiparon rápidamente, y este se volvió inmediatamente opaco e incoloro. Con una sacudida repentina, el cristal de energía que servía de núcleo se partió por la mitad, haciéndose añicos en dos mitades. ¿Está resuelto? Los ojos de Shuchen se abrieron de par en par mientras observaba la escena ante él con incredulidad. En ese momento, todo el cuerpo de Gardevoir seguía envuelto en una hermosa confusión. Shuchen no podía ver con claridad los cambios específicos en su cuerpo, y lo único que podía ver eran esas pupilas doradas que irradiaban majestuosidad. Las enredaderas y el cristal que le habían resultado problemáticos fueron fácilmente eliminados por Gardevoir. Cuidado. Gardevoir. Pero de repente, Shuchen sintió una poderosa onda de energía. Sin embargo, si incluso Shuchen pudo sentirlo, ¿acaso Gardevoir no lo haría? Tras hacerse añicos el extraño cristal con forma de diamante, emergió de él una esfera dorada de luz que irradiaba poderosas ondas de energía desde el interior hacia el exterior. La mirada de Shuchen se dirigió instantáneamente hacia ella, y recuperó la calma al notar que la esfera de energía dorada era excepcionalmente estable, sin ningún signo de fuga de energía. De repente, la esfera dorada de luz se hizo añicos, convirtiéndose en un fino polvo que se dispersó en el aire.
Como si hubieran identificado sus objetivos, cada uno voló en su propia dirección. Un cúmulo de polvo dorado se dirigió hacia el inerte Pachirisu que yacía en el suelo a los pies de Shuchen. En el instante en que este cúmulo de polvo dorado tocó a Pachirisu, desapareció al instante, como si se hubiera fundido con su cuerpo. En el segundo siguiente, los ojos de Pachirisu, que antes estaba sin vida, parpadearon repentinamente y recuperó su vitalidad. Se ha recuperado. Al ver que el Pachirisu a sus pies, que un segundo antes estaba muerto completamente, cobraba vida y vigor, Shu Chen ya no se molestó en sorprenderse. Porque hoy había visto demasiadas escenas increíbles. Después de hacer todo esto, la figura de Gardevoir apareció repentinamente, volviendo al frente de Shu Chen. La hermosa esfera de confusión que originalmente estaba unida a ella también se disipó por completo en ese momento, y sus pupilas doradas volvieron a ser de color naranja rojizo. Recuperó la apariencia que tenía cuando evolucionó por primera vez a Gardevoir, y el vínculo aún más estrecho que conectaba a Shu Chen con Gardevoir también volvió a su estado original. Entonces, miró sonriendo al joven de cabello blanco que estaba cerca, cuyo rostro reflejaba asombro. Como si de repente se le ocurriera algo, Gardevoir extendió bruscamente su mano derecha. «Esto es», dijo Shu Chen con expresión algo inexpresiva. «Choca esos 5». Gardevoir inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante, sus pupilas de color rojo anaranjado brillaban con luz. Después de que Shu Chen comprendió la petición de Gardevoir, no dudó ni un instante e inmediatamente extendió su mano, encontrándose suavemente con la de Gardevoir. Parecía recordar la primera vez que había hecho esto con Gardevoir. Era una historia que ocurrió en Alola. En el bosque, la pequeña nariz de la flor eterna se contrajo. Aquel aroma especial había sido excepcionalmente fuerte hacía un momento, pero tras un instante, volvió al silencio. La flor eterna ladeó su cabecita, con la mente acelerada. Este aroma,